Buenas tardes. Estoy comenzando a transmitir en vivo con una conferencia que quedó pendiente el sábado pasado, y es que vamos a hablar acerca de las emociones. Para aquellos que no me conocen, yo soy la doctora Mirna Luz Molina Ramos, directora de IG Coret y del Instituto de Corenergética de México. Bueno, vamos a hablar del tema de las emociones. Creo que para todos los seres humanos, es bien conocido que somos seres emocionales y que compartimos, pues, con otros seres humanos que son seres emocionales y que hemos estado en este campo de interacción humana compartiendo unos y otros nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y también creo que es sabido para todos que nos influimos unos a otros a través de estas emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros comportamientos. Y dado que estamos más o menos conscientes de esta emocionalidad en nosotros, para los que me están acompañando y que probablemente después puedan ver esta conferencia, yo les invitaría en este momento, a este nivel en el que estamos iniciando la conferencia, que ustedes se permitieran un momento, poner atención en su corporalidad y poner atención en sus sensaciones y poner atención en eso que están sintiendo, y en esa atención quizás descubrir si están experienciando alguna emoción. ¿Y qué emociones podríamos nosotros experimentar? Podríamos estar experimentando una emoción de miedo que se presenta a través de cierta ansiedad, de angustia, de una preocupación por el futuro. O podríamos estar en este momento experimentando enojo, porque acabamos de vivir algún momento o alguna interacción donde percibimos que algo ha sido injusto o nos hemos sentido agredidos o invadidos. Y entonces este enojo que surge es en realidad una respuesta para saber que algo está resultando agresivo, invasivo para nosotros, y queremos quizás poner límites. O quizás en este momento tú estás experimentando tristeza. Estás experimentando algún dolor por alguna pérdida importante, por la muerte de un ser querido, porque algo le pasa a tu mascota, porque no pudiste lograr obtener un trabajo que querías, porque has terminado una relación de pareja, porque no pudiste hacer el viaje que querías. Y entonces, en esta experiencia frustrante, estás conectando más con tu tristeza. Quizás algunos en la frustración están conectando más con su enojo. No les parece justo lo que está pasando. Y quizás alguno de ustedes está experimentando alegría o un sentimiento de satisfacción, de gozo,
de placer, de sentirte enamorada, enamorado. Has tenido un logro importante en la escuela y entonces te sientes contenta, contento, como todos estos derivados de lo que puede ser la alegría. Y también quizás alguno de ustedes está experimentando repugnancia. Hay algo en el ambiente que ustedes se sienten como asqueados de todo eso que les rodea, o hay alguna actitud, comportamiento, pensamiento, algún acercamiento o alguna expresión de los otros o de alguien más en donde ustedes sienten rechazo, ¿no? Están sintiéndose asqueados, no lo toleran, se sienten intolerantes, ¿sí? Ante lo que están viviendo, y hay una sensación de algo que parece digestivo y que quisiera salir de dentro del cuerpo y rechazarlo. Claro, muchas de estas cosas las vivimos, obviamente, con algún alimento que nos resulta totalmente desagradables. Y entonces ahí tenemos esta respuesta de asco o de repugnancia. Entonces, ahora que están aquí acompañándome, insisto, y para los que puedan ver después, es importante, nadie puede saber por ustedes qué es lo que realmente están sintiendo. Ni siquiera los que están estudiando las neurociencias pueden saber qué es lo que sienten, pueden registrar a través de todos estos electrodos y otras herramientas que utilizan para poder ver ese mapeo en el cerebro y poder ver qué partes del cerebro se iluminan y entonces conectar con lo que la persona que está siendo sujeto de este experimento, sí, puede reportar. Siento dolor, siento tristeza o siento furia o rabia, y entonces ahora los científicos están pudiendo seguir, ¿no?, el camino, ¿sí?, en el cerebro de lo que está ocurriendo, pues, en el interior, pero no pueden vivir las emociones que nosotros sentimos, que tú sientes, ¿sí? Que esa experiencia, esa capacidad perceptiva, solo la tenemos nosotros. Y es una capacidad interoceptiva. Una capacidad interoceptiva para poder estar detectando cuáles son esas sensaciones, cómo está respondiendo, cómo estoy respondiendo a los eventos que pasan a mi alrededor, ¿sí? O a lo que escucho a lo lejos, o la persona que tengo enfrente, lo que está sucediendo, pero también incluso lo que me estoy imaginando y lo que yo estoy incluso pensando, el curso de mi pensamiento, que se convierte en un estímulo que despierta una serie de reacciones, de respuestas biológicas en nuestro organismo, y que con esta capacidad interoceptiva yo puedo saber qué es lo que me está pasando a mí. Y con la capacidad propioceptiva puedo saber de qué manera estoy colocada en el espacio, cómo es mi postura en este contexto donde estoy, o en esta reunión,
Si yo desarrollo esta capacidad propioceptiva, entonces yo sé cómo puedo percibir, cómo puedo verme hacia afuera. ¿Qué es lo que los demás están viendo de mí? Mi capacidad exteroceptiva es la que me permite justamente descubrir la realidad del entorno en el que yo estoy justamente ubicada. Pero esta capacidad perceptiva interoceptiva es esencial para poder conectar con las sensaciones, las emociones y los sentimientos que tenemos. Y también para conectar con estos movimientos que hay adentro de nuestro cuerpo, para poder descubrir cuáles son esos signos que hay en mi cuerpo que señalan que posiblemente tengo una enfermedad. Esta capacidad interoceptiva de poder captar, ¿no?, los síntomas que están de mi piel para adentro, para entonces poder dar cuenta a mí, en mi conciencia, y dar cuenta ante los demás de lo que realmente a mí me está pasando. Y cuando yo desarrollo estas capacidades interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas, y todas juntas como una gran percepción, ¿sí? Entonces, yo estoy desarrollando, expandiendo mi conciencia para decir quién soy. ¿Y quién soy aquí y ahora? Que nadie puede decir quién soy yo. Solo yo puedo decirlo. Y en la medida en que yo estoy mucho más conectada con esto que pasa en mi interior, entonces tengo más claridad de mi ser yo en este mundo. Y bueno, estamos en este proceso de poder comprender que hay una vida en continuo movimiento de nuestra piel para adentro, que hay en esta viveza, ¿no?, y en esta vitalidad que hay dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, hay un yo que está tomando conciencia de sí mismo, de sí misma. Y entonces esto es sumamente importante para saber dónde quiero estar, cómo quiero estar, con quién quiero estar, qué es lo que yo necesito y también qué es lo que no necesito. En la vida nosotros, ¿no?, tenemos como dos movimientos importantes: acercarnos a lo positivo, a lo que siento que me puede nutrir. Estamos hablando desde los alimentos, el aire, el agua, hasta la mirada, el contacto, la caricia, el tono de voz que necesito del otro, ¿sí? Y su silencio, solo su presencia, el apoyo para poder hacer algo, porque si yo estoy percibiendo que en este momento no tengo la fuerza suficiente para poder levantar algo, entonces puedo mirar a mi alrededor y poder pedir la ayuda conveniente. ¿Cuándo? Cuando nuestro ego no interrumpe, no se convierte en un obstáculo para decir es que lo tengo que hacer yo y no debo pedir ayuda. Y es cuando nosotros negamos, ¿sí?, el mensaje que todo mi organismo me está enviando, que yo misma me estoy enviando a mí misma, porque no es que esté separada. Y entonces poder, ¿sí?, si estoy conectada, ¿no?, estoy unida a mí misma. Si tú estás de tu piel para adentro, en contacto con todo lo que está pasando y conectando con estas emociones,
Las emociones, ¿sí? Decía alguien por allí, son los mensajeros del alma, ¿sí? Son en esa expresión, es la expresión vital del cuerpo, pero que es un mensaje del alma, ¿sí? Que se manifiesta para poder decir, ¿sí? ¿Cómo es que yo estoy viviendo lo que está ocurriendo en el exterior o en mi interacción con el exterior y con otras personas y con diferentes situaciones? ¿Sí? La vivencia es única, es individual. Puede estar afuera sucediendo el mismo evento, pero cada persona lo vive diferente, ¿no? Tenemos un potencial genético heredado, tenemos una crianza, ¿sí? O un cuidado incluso desde la concepción in útero y después en la crianza, que facilita o dificulta el desarrollo de esta capacidad perceptiva de nuestras emociones. ¿Sí? Aunque el ambiente, la educación con los padres, la educación en la escuela, la ideología imperante en el mundo, ¿sí? Nos diga que debemos sentir una cosa y no debemos sentir otra, lo cierto es que de la piel para adentro, desde mi piel hacia adentro, ¿sí? Hay un ser absolutamente vivo, ¿sí? Que está generando una serie de sensaciones y de emociones, ¿sí? Con respecto a todo lo que está viviendo. Puede resultar entonces un peligro que si yo me siento bloqueada, ¿sí? Desarrollo bloqueos en mi cuerpo, desarrollo una anestesia corporal, un congelamiento de mis sensaciones, emociones y sentimientos. Entonces estoy como escindida, disociada de mí, pero disociado de algo que sigue dentro de nosotros. Las psicoterapias humanistas son esencialmente psicoterapias como enfocadas, ¿sí? En lo vivencial, en lo emocional. Cuando trabajamos en psicoterapia Gestalt, ¿sí? Estamos acompañando, haciendo presencia, siguiendo el curso de la experiencia, ¿sí? Del consultante o del paciente, ¿sí? Y muy atentos en el momento en el que se asoma, surge en un movimiento, en el brillo de los ojos, en la manera en que respira, en el movimiento que hace con el cuerpo, ¿sí? En el gesto, en este inclinarse, irse a un lado, pero sobre todo en esa respiración, en eso que asoma en los ojos, en ese tragar aquí que sabemos que hay una emoción que está en curso, queriendo mostrarse, queriendo surgir. Con eso que el consultante o el paciente está reportando. Y entonces sabemos que eso que el consultante está expresando es importante, es significativo, ¿sí? Es una figura importante para poder trabajar y es en nuestra habilidad terapéutica de poder ayudar al consultante a que ponga atención a su propia corporalidad, a su gesto, al tono de voz, a lo que está pasando dentro, a sus sensaciones, para que pueda apropiarse de nuevo de sí mismo, de sí misma,
a través de sus sensaciones y de sus emociones. Que pueda quizás en ese momento liberar lo que ha estado atrapado durante tantos años en su vida. Y entonces cuando comienza a abrirse una emoción que ha estado reprimida durante tanto tiempo, las escenas, ¿sí?, empiezan a mostrarse de mejor manera. ¿Sí? Podemos entonces enterarnos de en qué momento ha sucedido, en qué momento de la vida del paciente, de qué manera, ¿sí?, lo enfrentó o no lo pudo enfrentar. Si esa emoción ha quedado reprimida, entonces hay en esa sabiduría organísmica que hay en todo nuestro cuerpo, ¿sí?, en estas señales de alarma que podemos tener porque no es conveniente mostrar nuestra emoción, y aunque seamos muy pequeños, ¿sí?, porque quizás en algún momento expresamos nuestra emoción y fuimos rechazados, castigados, señalados, ¿sí?, negada nuestra propia existencia, entonces nuestra sabiduría organísmica desarrolla una serie de mecanismos defensivos, ¿sí?, de hasta desarrollar estos bloqueos para poder sobrevivir, ¿sí? Porque dependiendo de cómo hayamos sido recibidos en la expresión de nuestra vitalidad, de nuestra presencia en este mundo, de nuestra expresión emocional, ¿sí?, es como nosotros vamos a configurar o nos vamos a organizarnos de una manera en la que vamos a decir, tenemos o no la posibilidad de expresar nuestras emociones. Todo esto se desarrolla de manera inconsciente hasta poder decir quizás, no, tengo que callar, tengo que apretar el cuerpo, tengo que apretar la mandíbula, tengo que apretar otras partes de mi cuerpo para evitar que se exprese, que se manifieste aquello que yo hago la lectura que no va a recibirlo bien. Y entonces me detengo. Todos son mecanismos inconscientes, toda nuestra biología está trabajando en favor de la vida, ¿sí? Y vamos a sobrevivir, pero vamos a sobrevivir llevando con nosotros, ¿sí?, una serie de emociones y sentimientos que siguen atrapados, como diríamos en la psicoterapia corporal, en una serie de bloqueos a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí?, que impiden, ¿sí?, que fluyan nuestras emociones. Y no vamos a hablar solo de que en el hogar en que nosotros crecimos, ustedes piensen ahora, yo les invito a que piensen ahora, ¿sí?, en su casa, en su hogar, en la familia, ¿cuáles son las emociones más aceptadas y cuáles son las emociones que no son aceptadas? ¿Y cuáles son las emociones que ustedes generalmente sí se permiten expresar, que las reconocen, que las sienten y las expresan? ¿Y cuáles son esas emociones que es casi impensable, innombrable y no expresable? ¿Sí? Esas emociones que no son ya incluso bien vistas para nosotros, porque nos hemos coludido o nos hemos alineado para poder pertenecer a nuestro sistema familiar, y entonces nos permitimos una serie de emociones, pero no nos permitimos otras. Sí, recuerdo alguna vez en un grupo donde había un joven que generalmente estaba o serio o enojado. Y en algún ejercicio, experiencia,
que le ofrecimos al grupo para que pudieran trabajar entre ellos, finalmente el grupo pudo lograr como contactar con cierta alegría, risas, ¿sí? Y él se dio cuenta que en toda su corporalidad tenía una gran dificultad para reír. Y atendiendo a su experiencia y facilitando que pusiera atención a sí mismo, él pudo dolorosamente darse cuenta que no tenía permiso para reír, para mostrar una expresión de satisfacción, de gozo, de éxito, de gloria, instantánea, pero finalmente por algo que hubiera logrado. Porque en su casa, ¿sí? Estaba bien recibida la seriedad y el enojo. Después él pudo decir, era como si a lo largo de toda mi vida hubiéramos vivido de luto, ¿sí? Como había una muerte continuada, ¿sí? De alguien, pero sí podríamos decir la muerte continuada de la alegría, de la risa, del gozo, del placer. Y poco a poco, porque no fue en ese instante, pero poco a poco se fue permitiendo liberar, descubrir y reconocer que dentro de sí mismo habitaba ese gozo, esa alegría, esa satisfacción. Y que estaban asociadas, obviamente, a ciertas necesidades que se había negado satisfacerlas, porque satisfacerlas implicaba justamente vivirse en satisfacción y en alegría. ¿Cuáles son esas emociones que ustedes se permiten cotidianamente? ¿Y cuáles son esas emociones que procuran evitar? Y como yo sé que quienes me están acompañando tienen proceso, ¿cuáles son esas emociones que se dan cuenta que no están, que no aparecen como en su currículum emocional? ¿Me podría alguien escribir cuáles son las emociones que se permiten experienciar y cuáles no? O quizás comentar también cuáles son esas emociones que su familia sí se permite vivir y en familia se permite vivir, pero que ¿cuáles son las que no? Aquí Neifi Araceli dice asco. Esa emoción, Neifi, es la que te permites o la que no te permites o la que ni siquiera reconoces en ti, ¿sí? Giovanni nos comparte, ¿verdad? El miedo y la tristeza para mí son las más difíciles de tocar. Y fíjate, ¿no? Es como el miedo del miedo y el miedo a la tristeza. Gracias, Giovanni, por compartirlo. ¿Sí? Dice, me permito experimentar enojo y tristeza, dice Nettie, pero no el asco. ¿Sí? Entonces la alegría. Elizabeth Mesa, no me permito divertirme. ¿Sí? Que está conectado con la alegría, con el gozo. ¿Sí? Marta García dice, la alegría sí, enojo no. ¿Ven cómo para algunos está aceptada la alegría, pero nadie se puede enojar, ¿no? Margarita García es, las que me permito son el asco, el enojo y el gozo. Y entonces, ¿verdad? ¿Dónde están las otras emociones? Martín Mendoza, cuando empiezo a llorar a los pocos segundos, ¿sí? Lo corto, porque no está haciendo lo correcto.
Me permito alegría, enojo, no me permito la tristeza, ¿sí? Luisa Nieto, estamos para sentir enojo o rabia, ¿sí? Leoncio, ¿sí? Nos permitimos vivir la alegría, pero nos alejamos, ¿sí? Alejarnos, pero la mayoría del veces nos alejamos de ella. Sí, Ana, sí, emociones de debilidad, vulnerabilidad, no permitirme recibir, ¿sí? Como si eso fuera un acto de debilidad y de vulnerabilidad, poder recibir. El enojo es mal visto en las mujeres, pero ahora las mujeres, sobre todo jóvenes, cuando se manifiestan ante las injusticias, son señaladas y mal vistas. Y esta es una visión social, ¿verdad? Y que está en movimiento de cambio para que también lo puedan expresar y lo podamos expresar socialmente. Cris Pacheco, ¿sí? En casa no se permite ser alegre y se permite ser triste, ¿sí? Como si vivieran en un duelo perpetuo, en una pérdida perpetua, y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son esas pérdidas donde el duelo no ha terminado de ser y donde la alegría no se permite ser vivida? ¿Sí? Arlene Torres, me permito el enojo, pero no la alegría. Entonces puedo estar indignada, enojada, ¿no? Y puedo, pero no puedo con la alegría. Y entonces también nos tenemos que preguntar, o más bien observar, que estas emociones que son permitidas en nuestro sistema familiar o en nuestra comunidad o en nuestra cultura, ¿sí? Se convierten, ¿no? Cuando son tan repetitivas, es que siempre sonrío, siempre estoy de jeta, o estoy siempre triste, o siempre lloro, o siempre se van convirtiendo en una especie de emociones llamadas secundarias y en otros contextos como llamadas emociones falsas. ¿Y qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo siempre estoy enojada, pero realmente no conecto con el enojo profundo y auténtico. Que en mi familia se permite la tristeza, pero no están conectando totalmente con el dolor de la posible pérdida que no se ha terminado de trabajar, ¿sí? Podemos decir que esas son y han sido las pretensiones, ¿no? De la sociedad o de los gobiernos y ideologías, ¿no? Que están sobre nosotros o en la comunidad o en la cultura, ¿sí? En la que nosotros vivimos, pero justamente el trabajo de ir hacia una conexión con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, como hombres también, ¿sí? Conectarse con ello y descubrirte dueño, dueña de ti mismo, de ti misma, y de que tú eres la persona que más sabe de ti, es lo que te puede dar la posibilidad de encontrar la fuerza, la valía, ¿sí? La inteligencia para poder entonces expresarlas. Y entonces comenzar, ¿no? A ser libre de ello y dejar de ser víctimas de la sociedad en la que nosotros vivimos. Podemos estar muy enojadas con la sociedad, ¿sí? Porque nos ha hecho todo lo que nos ha hecho, pero no perdamos de vista que necesitamos estar en un trabajo personal, ¿no? Importante en nosotros, desarrollando las capacidades que se quedaron detenidas, interrumpidas en nuestro proceso de desarrollo y que nos impide poder encontrar soluciones más efectivas para nuestra vida y que nos impide poder sentirnos en un amor, en una autoestima realmente valiosa, pues,
emociones, en que nos sintamos orgullosas, orgullosos de quienes somos, ¿no? Que nos sintamos dueñas, dueñas de nosotros mismos y que entonces podamos hablar desde nuestro ser, ¿sí? Porque hablamos mucho de nuestro ser y hablamos mucho de ser, pero ¿qué es eso? Pues es esto, este proceso de poder como retomar, ¿sí? Como empezar a poner atención, atención, ¿sí? De lo que ocurre en nosotros. A lo largo de mi trabajo como psicoterapeuta, eh, más de 35 años trabajando de manera individual con parejas, familias y grupos, ¿sí? Cuando yo aprendí, lo primero que aprendí fue terapia centrada en el cliente y después psicoterapia gestalt. Entonces estaba como muy enfocada a trabajar en mí, ¿sí? Porque necesitaba descubrir ese proceso dentro de mí para poder mirarlo, sentirlo, observarlo en las personas en las que yo iba a acompañar y poder ver el impacto en mí del cambio de mis creencias, del cambio de la manera de verme a mí misma, ¿no? Hacia una mirada mucho más positiva de mí misma, descubriendo la fuerza que había dentro de mí, ¿sí? Para poder también acompañar a los otros, ¿sí? Y entonces, como con este acompañamiento, ¿sí? Ayudarles, pues, a descubrir la verdad dentro de sí mismos, a ir hacia un proceso de ser, ¿sí? Y desarrollando estas capacidades interoceptivas. Pero fíjense que he mencionado la palabra atención, ¿sí? Que es en el proceso terapéutico facilitamos también, ¿sí? En casi todas las formas de psicoterapia, ¿no? Es facilitar la atención y la atención a nosotros mismos. Y lo que yo les decía es que entonces yo veía que la gente no quería conectar con sus emociones. Y entonces es real, no era solo lo que decían los libros. Y que a pesar de que nosotros somos un país bastante emocional, ¿sí? Era interesante ver que eran unas emociones, pero no otras, y que faltaba como profundidad en esas emociones, en una verdad interior, ¿sí? No solamente de lo que se vivió antes, sino de lo que se vive en el momento, aquí y ahora. Y cuando fui trabajando cada vez más y me fui orientando hacia el trabajo psicocorporal, ¿sí? Y después en las constelaciones familiares y después en el trabajo de imaginación guiada con música y otras formas de psicoterapia, me fui dando cuenta que no solamente la gente no quería como contactar con sus emociones, es como el miedo de mí mismo, el miedo de mí mismo era a entrar en contacto con lo que sucede en mi interior, hasta tener el miedo de mis sensaciones, ¿sí? Y miedo a mis emociones. Y entonces dije, además observé, pareciera que las personas no quieren sentir su cuerpo, ¿sí? No como un miedo a permitirse sentir como un cuerpo vivo, vital, ¿sí? Con todo este abanico de emociones que dan fe y testimonio, que dan cuenta de lo que me pasa a mí ante lo que ocurre y ante mis relaciones y ante lo que miro y ante la naturaleza y ante los animales. Y pareciera que el mundo estuviera caminando, ¿no? O esta sociedad o esta ideología, ¿no? Nos estuviera llevando para perder contacto de nosotros, para poder vivir más como zombies
y vivir en una anestesia y en un congelamiento. Y, y, y poder ver que esto comienza muy temprano en la vida, muy temprano en la vida. Yo escucho con preocupación, puedo decirlo, ¿sí? De atender a mujeres jóvenes que recién madres, ¿sí? Que no toleran el llanto de sus bebés, ¿sí? O que no toleran la necesidad de su bebé del contacto físico, de que quieren ser cargados, de que quieren ser tocados. ¿Y dónde comienza este camino de poder honrar nuestra existencia y poder apreciar nuestra corporalidad y poder apreciarnos en nuestra presencia en este mundo, si no es justamente, ¿no? Con nuestra madre o con aquella persona que nos cuida maternalmente cuando nosotros nacemos? Es que ese apoyo a este contacto, esta conexión, a este conocimiento de mi vida interior viva, ¿sí? Lo da, lo da ese, ese proceso de acompañamiento, este proceso de apego sano que todos los niños, desde el recién nacido y a medida que va creciendo, necesita, ¿sí? Para poder sentir que tiene un contenedor, ¿sí? Que apoye el desarrollo y la expresión de su energía vital, ¿sí? La expresión de su movimiento, la expresión de su comportamiento, la expresión de sus emociones, de sus sentimientos y la manifestación de que hay sensaciones, ¿no? Que quieren decir que los niños dicen, estoy viva mamá, estoy vivo papá, estoy vivo mamá, ¿sí? Pareciera que no queremos saber cómo es que la vida se manifiesta en nosotros. Y ahora, ¿no? Incluso, como diría Byung-Chul Han, es, pues ahora tenemos que estar manifestando puros sentimientos positivos, ¿no? Los llamados sentimientos positivos, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo en amor o en una actitud siempre agradable y seguimos entonces en la misma ruta de aceptar unas emociones pero no aceptar otras. Y entonces, si antes teníamos que tener una actitud de sometimiento, de silencio, de hacer lo que se nos dijera, ¿no? Ahora que parece que tenemos un poco más de libertad, resulta que ahora somos nosotros esclavos de nosotros mismos, exigiéndonos que tenemos que ser fuertes, que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que ser muy creativos, que tenemos que ser siempre amorosos, que tenemos que ser siempre amables, ¿no? Como, bueno, es otra dimensión polarizada, ¿sí? Las emociones son las emociones, ¿sí? El enojo es parte de nuestra vida, el miedo es parte de nuestra vida, ¿sí? La alegría, el placer es parte de nuestra vida, la tristeza y el dolor es parte de nuestra vida, ¿sí? La repugnancia, el rechazo, pues esto no me gusta, es parte de nuestra vida. Entonces, aceptarnos en nuestra humanidad es aceptarnos con todas estas emociones. Y si nosotros podemos reconocer estas emociones y podemos acogerlas en nosotros y trabajarlas en nosotros, las podemos regular, ¿sí?
en este bloquearnos en el camino, en este flujo de expresión emocional que teníamos cuando éramos niños y que fue interrumpido, ¿sí? Se quedó parte de nuestra energía vital y de nuestro descubrir que la vida vale la pena, ¿sí? Y se quedó pendiente, ¿sí? Poder integrar en nosotros, ¿sí? Esta parte también de nuestra vida y poder entonces en ese integrarlos, aceptarnos como humanos. Por eso la conferencia decía humanidad, ¿no? Honrar nuestra humanidad. Y en la medida en que yo puedo aceptarme como un ser emocional, ¿no? Con todas estas emociones y todas sus variantes y variables que hay y que pueden ser muchas en cada una de ellas, ¿sí? Entonces yo me acepto humano y me acepto como un ser también sensible y me acepto como un ser afectivo, ¿sí? Porque entonces también estas emociones se van convirtiendo pues en sentimientos y en afectos, ¿no? Cuando se enlazan, se vinculan, ¿no? Con algo que nos gusta o con alguien que es importante para nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos afecto hacia alguien, que sentimos amor hacia alguien, ¿sí? No es exactamente porque el otro es como es, sino por cómo yo me siento con ese otro, por cómo yo me siento, me siento bien, me siento yo, me siento viva, me siento auténtica, puedo ser yo contigo, que es lo mejor que podríamos nosotros llegar a, a experienciar como amor, ¿no? En donde puedo ser yo con el otro, con la otra, ¿sí? Puedo ser yo con todo, pero ser yo implica que podamos a nivel de las emociones, ¿sí? Integrarlas todas y poder descubrir que somos seres emocionales, que somos seres sensibles y que cuando se integra, ¿no? Este tronco cerebral con este sistema límbico y la corteza cerebral, ¿sí? Entonces es como lograr, ¿no? Esta especie de armonía, ¿no? En donde cada uno tiene su lugar y donde mi corteza cerebral da lugar, integra a todas estas emociones y entonces mi corteza frontal puede integrarlo y mi conciencia se expande y entonces yo puedo desarrollar, conociendo mi humanidad en pleno, ¿sí? Pudiendo aceptar esta humanidad y comprendiéndola de fondo en mí, puedo ser mucho más empática con la humanidad del otro. Entonces puedo ser empática, me puedo detener antes de juzgar el enojo, la rabia, la ira, el miedo, el pánico, la debilidad, la tristeza, el dolor, ¿sí? O la alegría, la satisfacción, el éxito que el otro puede tener. Entonces puedo ser empática. Y en lugar de proyectar en el otro emociones que me pertenecen y que quizás el otro las pueda tener, pero que en el proceso de la terapia yo puedo recuperar para mí. ¿Cuáles son esas emociones que les disgustan, que te disgustan a ti, que les disgustan a ustedes de los otros? Porque esos otros son un espejo de emociones que necesitan integrar en ustedes.
Cuando estas emociones se han quedado tan bloqueadas, interrumpidas, detenidas, reprimidas, congeladas en nuestro interior, ¿sí? Pues tenemos una vida poco vibrante, ¿sí? Y hay un anhelo de vibrar porque alguna vez lo sentimos. Porque el anhelo, si yo siento un anhelo por algún sentimiento, es porque alguna vez lo sentí. No se puede anhelar algo que no se ha vivido antes, pero quizás se quedó detenido y bloqueado en el pasado. Y entonces, ahí están. Todas nuestras emociones están aquí adentro. Y si acaso, en lugar de congelarse y de anestesiarse, ¿sí? Lo que ocurre es un desbordamiento emocional que no logro frenar y que no logro detener, ¿sí? También eso es una señal, ¿sí? De que en el proceso de crecimiento y en tu crianza te hizo falta, ¿sí? Te hizo falta una referencia de apego, un contexto que te hubiese acogido y contenido para poder aprender a regular tus emociones y a conectar con las emociones más auténticas y los afectos más auténticos que hay dentro de ti. Y entonces, si yo percibo que mis emociones se desbordan y hasta me asusto, si ya me asusto, tomo conciencia de que me desbordo demasiado, sí, ya tomaste un poco de conciencia, ¿sí? Entonces es hora de buscar ayuda, apoyo, ¿sí? Para que puedas aprender a regularlas. Y existe la psicoterapia y existe la meditación, ¿sí? Y existen, pues, la meditación en movimiento, la meditación silenciosa, ¿sí? Existen otras dinámicas de movimiento, ¿sí? De contacto, de relación, de conexión con la naturaleza para poder trabajar en ello. ¿Sí? Las emociones congeladas pueden descongelarse, pero tienen que hacerse despacio, ¿sí? Y tienen que ser un movimiento verdaderamente auténtico, ¿sí? Y es mejor estar acompañados que estar solos cuando esto surge. Que para estas emociones desbordadas, ¿sí? Pues que también necesito ese apoyo, ¿sí? Nadie las va a regular por ti, ¿sí? Pero te pueden acompañar a que tú aprendas a regularlas. Y junto con ello, porque todo está unido, porque el psique y soma es uno, porque la energía y la materia es una, ¿no? Porque la mente, cuerpo es uno, ¿sí? Todo esto está unido a los procesos de pensamiento. Y entonces, en todas estas emociones que nosotros hemos ocultado, reprimido, detenido como un acto de sobrevivencia, ¿no? Y que hemos desarrollado toda una defensa muscular, ¿no? De estructura, de posición, ¿sí? Incluso en el tono de la voz o la mirada que no está aquí presente y temo que puedan mirar lo que realmente siento, ¿sí? Y entonces juego con la mirada, no veo y que no me vean o no veo que me ven, ¿sí? Eh, bueno, se puede trabajar con esto para poder estar centrado en nosotros. No podemos hacerlo solo, no podemos hacerlo sola, no puedes hacerlo solo, no puedes hacerlo sola, porque todo eso surge en un contexto vivo.
Y la naturaleza es un contexto vivo. Los animales son, son, son seres vivos, las plantas son seres vivas, los seres humanos son seres vivos y que con su presencia y sus acciones a veces nos permiten descubrir, ¿no?, cuáles son estas emociones que llevamos dentro. Sí, pero las emociones no son algo solamente del pasado, no solamente estamos hablando de las que fueron reprimidas. Nosotros como seres emocionales estamos siendo emoción todo el tiempo en menor o mayor medida de acuerdo a lo que estemos viviendo. Si vemos un espectáculo maravilloso de baile o una canción en este momento nueva o estamos viendo un atardecer, pues estamos ahí. Entre más vitales estamos, más sensaciones, emociones y sentimientos tenemos. Entonces, es una invitación a perder el miedo de ser seres sensibles en un mundo que a veces parece o nos exige que seamos solo racionales y a veces ni racionales, que seamos unos autómatas, que seamos unos zombies y que sigamos la inercia de todo y que no estemos en contacto con la verdad que hay en nuestro interior. Pues yo les invito a recordar que recordar es volver al corazón, ¿sí? Y cada vez más las neurociencias hablan de que estas emociones, ¿no? No están, no es como solo del corazón, ¿no? Como, o de las tripas, no, los campos bioeléctricos de la corteza cerebral, del cerebro, están conectados al campo bioeléctrico del corazón y al campo bioeléctrico, ¿sí?, de nuestro abdomen, de nuestras tripas, de nuestras vísceras, ¿sí? Y que entonces es como permitir ver cómo somos esta unidad, ¿sí? Que cada vez que estamos vibrantes en una emoción, nuestras células también están vibrantes. Y bueno, pues la idea es no solamente decir somos seres emocionales, sino rescatar que nuestras emociones nos guían, nos orientan, nos permiten tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? Desde la escapatoria más inmediata, ¿sí?, hasta saber enfrentar algo o saberte quedar. Claro, cuando nosotros hablamos de una anestesia, de un congelamiento, estamos hablando, como diría um, Laborit, ¿no? Estamos desarrollando un mecanismo de sobrevivencia que se llama inhibición de la acción, ¿no? Y la inhibición de la acción es como dar una respuesta al entendimiento y a la comprensión de lo que se llamaba represión. Pero que si trabajamos en nosotros mismos, entonces podemos como desactivar esta inhibición de la acción, de la expresión, de la manifestación de nosotros mismos y entonces recuperar pues la libertad de ser y de sentirnos vivos y de pues lograr sentir que vale la pena vivir. Y bueno, pues espero que esta plática, ¿sí?, sea, pues les sirva a ustedes para su vida, ¿sí? Y pues les quiero invitar también pues a conocer, para aquellos que no lo sepan, ¿no?, sobre nuestro entrenamiento en psicoterapia corporal, que vamos a iniciar el 14 y 15 de agosto aquí en IGECORET, en el Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal, ¿sí? Y que, bueno, pues tenemos a grandes maestros que nos acompañan para darles una formación, ¿sí?, adecuada, correcta, pero que va en pro de la vida, en pro de
de dignificar nuestra humanidad como un apoyo a su propio autocuidado y a su autorrealización, y que ahora lo vamos a hacer unos módulos en línea y otros presenciales, ¿sí? Para poder facilitar pues estos tiempos en los que estamos viviendo. Y pues espero que si esto creen que es importante, no interesante, sino importante y que sirva para que alguien ponga atención a su propia humanidad y a tratar de ir más allá, ¿no? De la manera cerrada y bloqueada en la que viven, pues que compartan esta plática, esta conferencia. Y bueno, pues quizás en otro momento retome el tema de las emociones como para poder hablar un poquito más de estos aspectos llamados patológicos y la manera de podernos acercar y trabajar con ellos. En realidad, todas las formas de psicoterapia van a trabajar con las emociones, ¿sí? Obviamente, para cambiar también los procesos cognitivos que tenemos. Bueno, pues que pasen una linda tarde y pues agradecería que puedan seguirme en mi página de Face. Y bueno, les repito, sí, es importante esta plática, poderla compartir con otras personas con mucho gusto para poder guiar en este proceso de recuperarnos a nosotros mismos, mismas, para poder justamente en esa conexión hacer un mundo mejor y encontrar la fuerza desde mí y con todos los demás de crear, ¿sí? Un futuro, como diría Ingela, un futuro emergente que dé mejores respuestas a nosotros y a las generaciones que vienen. Bueno, pues aquí vamos en el camino. Muchas gracias.